La mañana en directo. Señor Yacu Pérez, un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia. Le agradezco mucho que usted haya aceptado hablar con nosotros, con la red Herbol, con el programa La Mañana en Directo. Señor Yacu, un gusto, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial, respetuoso, cariñoso a ese lindo pueblo de Bolivia que muchas veces me he encontrado en el Salar de Uyani, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en muchos lugares cuando fui presidente de la CAOI, con CONACAM y otras organizaciones haciendo resistencia al extractivismo. Hemos tenido unas lindas experiencias con la dirigencia de Bolivia. Así es que a los pueblos Collasuyo, un jayaya. Qué bueno, señor Yacu Pérez, se nota que usted conoce el país, ha mencionado regiones importantes de Bolivia, y qué bueno, se nota que usted está involucrado, está empapado con lo que es la cuestión indígena latinoamericana, ¿no? Porque de nada sirve que uno conozca solo lo de su país, cuando esto tiene una extensión territorial latinoamericana muy grande y muy profunda. Señor Yacu, bueno, originalmente usted no tenía este nombre, señor Yacu Pérez, usted tenía otro nombre, un nombre diríamos mucho más contemporáneo o nombres más contemporáneos. Entiendo que usted tenía otros nombres y luego decide cambiarse a este nombre de Yacusacha o estos nombres Yacusacha, que a propósito no sé qué significan en la lengua quichua, me parece, don Yacu, si nos puede dar estos detalles. Sí, claro, en el 9 de agosto del 2017 tomé la decisión de cambiar de nombre. Mi nombre original era Carlos. Cuando busqué el significado de Carlos, solo encontraba el nombre de príncipes, de reyes, de santos. Y yo no soy ni santo ni rey, emulando, porque no es la primera vez, Kusi Yupanqui, cuando derrotó en una guerra imposible de ganar, de vencer a los chancas en el Cusco. Al final de esa guerra, que era, como digo, invencible, lo venció y sus hermanos lo decidieron, todo su pueblo lo decidieron cambiar de nombre, y de Cusi Yupanqui tomó el nombre de Pachacuti. Más o menos igual como lo hizo José Gabriel Condorcanqui, quien también tomó la decisión de cambiarse de nombre para transformarse en Tupac Amaru. Eh, Probablemente, mire mi ignorancia, Tupac Katari también a lo mejor tuvo su otro nombre, no sé, usted me podrá explicarme. Pero yo decidí cambiar el nombre en honor a mis abuelos, en honor a mis ancestros, como una reivindicación a la sabiduría, a todo ese pasado ese legado que nos dejaron nuestros abuelos. También como una forma de colonizarme de el racismo, del colonialismo, y finalmente como honor a ese elemento vital que lo defiendo desde hace 30 años. Cuando fui universitario, fue la primera vez que defendí el agua cuando una empresa de capitales norteamericanos, la Newmont Mining Corporation, intentó despojar territorios y meterse a explotar el oro en el sur del Ecuador, y yo muy jovencito, tal vez tendría 20 años, eh, salimos con las comunidades a defender esos territorios, y desde el 2020 he realizado magnas resistencias, y por eso en el gobierno yo en realidad he sido detenido 6 veces, 4 veces en el gobierno del expresidente Correa, no por corrupción, no por cometer ningún delito, sino por defender el agua. Fui detenido, encarcelado, golpeado, torturado. Y en honor a todo eso, llegó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en agosto del 2017 y me cambié de nombre. Yacu en quichua es en quichua, que traducido al español significa agua, y Sacha
significa monte, entonces es Agua de Monte mi nombre, que ahora lo tengo en mi cédula, en mi pasaporte, en todo. Muy bien, Agua de Monte, Yaku Sacha. Qué interesante esa historia, señor Yaku, del cambio y las razones por las cuales usted ha decidido cambiarse. Señor Yaku, esto de los movimientos indígenas o indigenistas o indianistas, bueno, hay distintos criterios en Latinoamérica. ¿Usted cómo los está viendo? ¿Cómo los percibe? A veces tengo la sensación de que son absorbidos por la forma de práctica neoliberal. Uno se sorprende porque ve a compañeros, dirigentes, que de pronto deberían mostrarle a Latinoamérica una práctica política muy distinta a esa práctica neoliberal o de derecha, como se le dice, que llegó pues hasta hartazgo en nuestras sociedades. Colmó la paciencia de la población, la forma de ejercer la política, de hacer política y la forma de ejercer el poder. Pero a veces uno se sorprende, señor Yaku, cuando ve a ciertos dirigentes que se encumbran en el poder incurrir en el mismo tipo de lógicas, de prácticas políticas, de ejercicio del poder, y eso deslegitima, desvirtúa un poco la imagen de nuestros hermanos o de sus liderazgos frente a la sociedad de nuestros países, que pensaban que podían hacer las cosas de una manera muy distinta, la cuestión de proteger el medio ambiente, en fin. A veces veo que los dirigentes o estos movimientos, por sus liderazgos, tienden a fundirse en muchas cosas muy iguales a las prácticas que tenían los neoliberales. ¿Usted cómo lo ve, señor Yaku? Efectivamente, yo tengo una visión, o más bien es nuestra cosmovisión andina. Eh, Todo es holístico, y nosotros practicamos mucho el summa causa, el buen vivir. Y el buen vivir tiene muchos principios: la reciprocidad, la solidaridad, la interculturalidad, la plurinacionalidad, la complementariedad, la relacionalidad, la diversidad, en fin, varios principios filosóficos que tiene nuestra filosofía andina. Y las personas que no tienen una formación eh, profunda, sino muy superficial, y sus principios éticos también no son muy profundos, tienden a contaminarse y se dejan cooptar por el sistema capitalista, extractivista, patriarcal, que es muy jerárquico, que es machista, que es racista, que es sexista, y que son cooptados rápidamente por ese colonialismo de las jerarquías. Y ese colonialismo nos hizo que a los pueblos indígenas nos consideraron atrasados, nos consideraron que éramos salvajes. Eh, el hombre salvaje no es el que vive en la selva, sino el que destruye la selva, el monte. Y nos hicieron creer que el hombre blanco es superior al negro, al indígena, que el hombre es superior a la mujer, que el letrado es superior al iletrado, que el de la metrópoli es superior al de la periferia, que el rico es superior al pobre, pero que en realidad no es tal. Yo mismo tengo mis títulos académicos, he sido profesor de varias universidades, tengo varios títulos, tengo 4 títulos de posgrado, pero no me gusta que me llamen de doctor, ni abogado, ni magíster, sino que me digan Yaku, porque ahí nos sentimos entre iguales, de manera horizontal. Y cuando nos sentimos entre iguales, hay la posibilidad de ser practicar una democracia comunitaria, poniendo en común, y lo que va en contra de esta filosofía de vida es el ego, la ambición, la codicia, y en el caso que usted pregunta, el neoliberalismo, que ve en el centro de todo el mercado, el dios mercado,
capital, el poder, y para tener poder hay que tener dinero, y para tener dinero hay que extraer a la misma naturaleza. Él lo ve como, siguiendo la corriente judeo-cristiana, como un objeto de dominio, de explotación, de sometimiento. En cambio, en nuestra filosofía, la naturaleza no es un objeto, es un sujeto. Es más, es nuestra madre. En la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Nosotros no vivimos de la tierra, vivimos con la tierra. Entonces, en el centro para nuestra cosmovisión está la vida, el biocentrismo, el ecocentrismo. Y ahí chocan incluso estos paradigmas nuevos que pronto deberán superar a la vieja división clásica ideológica de izquierda y derecha, que es colonial, que viene de la Revolución Francesa, la disputa entre los jacobinos y los girondinos, debe ser cambiada. Muy pronto será cambiada porque más allá de las izquierdas y de las derechas, el extractivismo nos está golpeando, nos está llevando a un cambio acelerado del calentamiento global, fruto de esa crisis civilizatoria, de esa crisis que la estamos generando o que le están generando las grandes corporaciones nacionales, transnacionales, y que eso tenemos un reto, un desafío, si no queremos perecer igual que los pueblos de Sumeria, igual que los pueblos mayas. Tenemos que a tiempo parar el extractivismo, parar esa forma violenta de despojo de los territorios de los pueblos indígenas, parar la corrupción, la contaminación, el envenenamiento del agua, parar con la destrucción de la biodiversidad y parar este acelerado proceso de crisis climática, de cambio climático que nos lleva a un calentamiento global de donde no tendremos salir. Señor Yacu Pérez, la democracia, esta que tenemos, esta democracia occidental, como se le denomina, es un sistema de gobierno el cual los indígenas, los hermanos indígenas, la mirada, la cosmovisión, la cultura indígena, lo siente este sistema como suyo. La democracia es la mejor forma, bueno, los teóricos dicen que sí, mientras no haya otro sistema es la mejor manera de gobernar nuestros países, pero ustedes desde la mirada indígena, señor Yacu Pérez, ¿cómo ven a esta democracia? ¿Completa, incompleta, con más falencias que virtudes? ¿Qué dice? Esta democracia que nos impusieron es una democracia colonial que, si en teoría se cumpliría o en la práctica se cumpliría, todos esos postulados teóricos serían buenos. Se habla de la cuna de la civilización y de la democracia, Atenas, pero en Atenas tampoco podían sufragar los menores de edad, las mujeres, los esclavos, los extranjeros no podían. Nosotros sí teníamos mejores formas de democracia acá en nuestras regiones, en los pueblos originarios, pero esta democracia es básicamente el juego de los poderes. Yo quiero contar la experiencia rápidamente del Ecuador. Nosotros nos quedamos del balotaje por el fraude, y no es un resentimiento o una cantaleta. El fraude que cometió, ideado por el expresidente Correa y el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para llevar a la segunda vuelta a Arauz, y Lazo se cocinó en el organismo electoral. Hubieron más del 60% de actas con irregularidades que nosotros los demostramos, pero no se le tomó en cuenta. Y cuando pedimos que se abran ese 60% de actas, es decir, 20.050 actas, solamente nos dieron paso a abrir apenas 31 actas. Y de las 31 actas mismo, recuperamos 4 veces más que el candidato Lazo y 16 veces más votos que el candidato Arauz. Es decir, si se abrían las 20.000 actas, nosotros recuperábamos 500.000 de votos, 5 puntos más, y con eso pasábamos. Tal vez no llegábamos en segundo puesto, sino en primera vuelta, en primer puesto llegábamos para la segunda vuelta. Y ellos sabían que si Yacu Pérez entraba a la segunda vuelta, simplemente el nuevo presidente iba a ser Yacu Pérez de acuerdo a todas las encuestas. No importa, nos robaron las elecciones,
pero no nos han robado la esperanza, los sueños del futuro. Señor Yacu Pérez, usted, bueno, le hago esta pregunta porque Evo Morales, por ejemplo, fue presidente de Bolivia. Usted me imagino que está al tanto, ¿no?, de todo lo que ocurrió acá en Bolivia con Evo Morales y su gobierno. Pero él es un representante campesino, bueno, indígena como tal no es, digamos, él es campesino. Pero ¿usted se identificaría con Evo Morales por esa raíz campesina que él también tiene? ¿Usted vería en Evo Morales, se sentiría representado por él, por la cuestión campesina e indígena, o no, señor Yacu? Ojalá algún rato desaparezca el racismo. En el mundo, en el planeta, no hay razas, o hay una sola raza, la raza cósmica, en donde la ciencia, la genética, el genoma humano determinó que la diferencia entre el hombre y el ratón es mínimo, mínimo. Y la misma genética lo ha determinado que el color de la piel no determina sino rasgos característicos que ya en la inteligencia prácticamente son imperceptibles, es decir, entre negros, blancos, amarillos y todos tenemos las 100.000 millones de neuronas cuando nacemos, todos por igual, es decir, no hay razas, por un lado. Por otro lado, más bien lo que podríamos aquí es tener distensiones o diferencias, es en cuanto en la forma de hacer política, en la forma de ver el mundo, en la cosmovisión que se tiene. Y ahí yo tengo que, en mi análisis, no muy profundo, no conozco la realidad como conocen ustedes en Bolivia, porque no es lo mismo ver de lejos que sentir la realidad, pero de lo que me han contado la dirigencia de CONAMAC en el gobierno del expresidente Evo Morales se dieron muchos actos que rayan con la ética, corrupción por muchas partes. Me han contado cómo les fracturó a la CONAMAG en 3 CONAMAG. He visto cómo intentaron destruir el Tibnis con la apertura de la carretera. eh, y hemos visto cómo la minería sigue viento en popa. Ahora mismo con la explotación del litio van a destruir la naturaleza, fuentes de agua, en fin. Y eso nos difiere enormemente. Yo tengo que reconocer que entre el gobierno de el expresidente Correa y el expresidente Evo Morales hay comunión de intereses, pero también hay diferencias. Evo Morales, sin ser PhD como fue Correa, en la parte económica dejó con un superávit. Correa dejó con más de 50.000 millones de dólares de deuda pública y teniendo en época de bonanza de vacas gordas, no lo hizo, no guardó ninguna reserva. Y ahí se demuestra cómo en materia económica Evo Morales, quizás con el ministro que hoy es el presidente Arce, pues ha hecho un buen manejo, por eso mismo llegó a ser, entiendo, reconocido por el pueblo y lo nombraron presidente. En materia económica son distintos, pero en materia ecológica, ambiental, política, sí son parecidos. El autoritarismo de acá de Correa fue increíble, 850 personas criminalizadas, metió las cuchillas en el Yasuní, que es un lugar emblemático de la Amazonía ecuatoriana, abrió las puertas para el extractivismo minero en fuentes de agua, en los páramos, en los humedales, eh, metió en la cárcel a muchas personas, persiguió al movimiento obrero, al movimiento indígena, al movimiento magisterial, es decir, a los maestros, al movimiento estudiantil, privatizó. Este es un tema súper importante que lo tengan presente, porque se habla de izquierda, el gobierno de Correa, pero él privatizó los puertos marítimos de Pozorja, el puerto de Manta, el puerto Bolívar, el puerto de la Providencia. Privatizó a través de concesiones mineras a corporaciones, sobre todo extranjeras. Privatizó entregándoles a multinacionales extranjeras el petróleo. Eh, Privatizó a través de concesiones la telefonía celular al segundo hombre más rico del planeta, Carlos Slim Helou, de American Mobile y también de Telefónica de España. Es decir, un gobierno completamente de izquierda no la tiene nada.
el señor Correa. Y creo que en esta línea muchos gobiernos progresistas han caído en esos errores. Y Correa mismo fue antiaborto, muy partidario del Opus Dei. Entonces, se vende la imagen internacional de gobiernos ecologistas, de izquierda, indigenistas, pero en la práctica, casa adentro son exactamente lo contrario. Señor Yacu, ¿qué concepto le merece Nicolás Maduro? Porque Venezuela es un referente para estos gobiernos progresistas. Bueno, por lo menos acá el movimiento al socialismo más y Evo Morales lo tienen como a un referente, defienden el régimen de Nicolás Maduro, el tema Cuba, pero en concreto, ¿a usted qué concepto le merece Maduro y su gobierno? Yo creo que el gobierno de Hugo Chávez al inicio comenzó bien. Tenía una ideología de redistribución de la riqueza a favor de los más pobres, de los humildes, pero se engolosinan del poder y el poder les corroe y el poder les lleva a la estratosfera y el poder les corrompe. Y en el gobierno de Chávez mismo empezó su decadencia y con el gobierno de Maduro se consolidó la decadencia. Es increíble saber que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo viva una de las crisis mayores, en donde haya un grupo de privilegiados, los que están cercanos a él, pero otro grupo de millones de venezolanos que rompen las fronteras y salen huidos de su país que les vio nacer. En Ecuador hay cientos de miles de venezolanos que han llegado y esa diáspora que se ha dado en Venezuela es inaudito, que en qué condiciones viven los venezolanos que han llegado a Colombia, al Ecuador, a Chile, por toda América. Es paradójico. Los ecuatorianos allá por los años 60, 70 salían a trabajar en Venezuela porque había mejores condiciones de vida. Y ahora saber que los venezolanos entran al Ecuador, pero ¿en qué condiciones? Entonces, un gobierno autoritario, un gobierno que eh, no respeta los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, porque que ya también el arco minero está metiéndose en todos los territorios a través del Señor petróleo. Yacu, pero ¿por qué la izquierda incurre en el autoritarismo? Maduro está acusado de autoritarismo, en Cuba ocurre lo mismo y en otros lugares. Acá Evo Morales, usted lo dijo, también una de las cosas que se le condenó fue ese monopolio aplastante en el poder, sobrepasando la propia Constitución. ¿Por qué en la izquierda se ve esa tendencia al autoritarismo? ¿Es un producto de la misma colonización que ni ellos mismos creo se dan cuenta o lo perciben, pero ¿por qué tienen la tendencia de incurrir en el autoritarismo e imponer cosas y arrasar? ¿Será por no sé si por la poca formación política que tienen o el tipo de formación de izquierda radical que han tenido? Pero ¿por qué vemos a una izquierda en una tendencia siempre de imponer por la fuerza con un autoritarismo las cosas, señor Yacu? Porque no tienen razón. Cuando no tienen razón, aplican la fuerza, cuando deben utilizar la fuerza de la razón, porque solamente se dejan desarrollarse el hemisferio izquierdo de la racionalidad y no de la sensibilidad del hemisferio derecho, porque no tienen una coherencia con su pueblo que les eligió, y cuando tienen un respaldo mayoritario se creen dioses y se vuelven una suerte de Luis XIV, el Estado soy yo de Mussolini, del fascismo o del stalinismo, que también era de izquierda, desviándose, bifurcándose de lo que predicaba Marx, que pues hay que rescatar su teoría, es importantísima, fundamental, pero que distorsionaron completamente y ver cómo lo más grave es que al autoritarismo, cuando alguien disiente, le meten preso, le mandan a la cárcel, le persiguen, le invisibilizan, la destruyen. Pero no solo eso, donde hay autoritarismo hay corrupción, porque el rato que una persona
domina todo. Por ejemplo, acá el expresidente Correa decía, yo no soy solamente jefe del Ejecutivo, soy jefe del Estado, es decir, yo soy el jefe del Legislativo, del Poder Judicial, de todo. Es decir, estar ante una maquinaria estatal y dirigida por una persona es lo peor que puede suceder. Entonces, ahí se, se, se desvirtúa toda el principio elemental de democracia, del mandar obedeciendo, del escuchar al pueblo, y ahí es en donde estos gobiernos terminan volviéndose completamente autoritarios y que es lesivo para el destino de los pueblos. Señor Yacu, cierro con esto. La famosa reelección. Usted sabe, Daniel Ortega, el tiempo que lleva el chavismo en Venezuela. Acá en Bolivia, Evo Morales tuvo que salir de una manera desagradable del poder porque quiso quedarse más de lo debido y prolongarse. La famosa reelección indefinida. Los gobernantes acá, por ejemplo en Bolivia, decían es que el pueblo lo está pidiendo. Y en otros lugares también apelan al mismo argumento, señor Yacu, dicen, no, es que el pueblo quiere que estemos 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, y si el pueblo quiere lo vamos a hacer. ¿Esto es parte de la cosmovisión andina, indígena, campesina, o es todo lo contrario? Otra de las cosas de la izquierda que nos dejó sorprendidos, señor Yacu. Totalmente, un gobierno que pasa a una tercera elección, yo creo que ya comienza siendo dictadura. Recordemos, Saddam Hussein ganaba con el 98%, pero todo con corrupción, con fraude. Y así podemos, Adolfo Hitler, el nazismo creo que ganó como 8 elecciones y abrumadoramente, pero con fraude. Entonces, eso hay que cambiar. Creo que un gobierno que quiere ser reelecto por una sola vez, suficiente. ¿Para qué más? Den la oportunidad a otros. No son los ungidos, no son los predestinados a mandar. Creo que se bifurca una de las partes que un gobernante debe tenerlo, parte de su ética, dejar que otras personas también lo gobiernen, pasar a la historia como personas que lucharon por su pueblo, que dejaron un gran legado y que fueron profundamente demócratas. Ojalá eso puedan escuchar, porque las personas que ya quieren más de una reelección se vuelven caudillos, se vuelven dictadores, engolosinaron del poder y eso no es bueno. Creo que el poder no debe estar en una persona, debe estar en sus bases, en su pueblo. Señor Yacu, como quien diría, agua del monte. Usted es agua del monte, señor Pérez, porque así lo quiso además, usted quiso ponerse ese nombre en la lengua quichua del hermano pueblo ecuatoriano. En el caso nuestro en Bolivia, usted se llamaría Humacollo, en Aymara, en la lengua aymara, señor Yacu. Ha sido un gusto conversar con usted. Espero que en otras lo hagamos. Va a ser importante, tal vez permanentemente, tener sus criterios, conversar con usted. Para nosotros va a ser un gusto, señor Yacu Pérez. Que sea hasta la próxima. Valoro el tiempo que nos ha dado. Un abrazo al pueblo de Bolivia. Les mando este sol, este inti radiante de aquí, del Chinchansuyo, del Ecuador, para los Collasuyos. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo día. Lo propio para usted. Yacu Pérez, bueno, antes se llamaba Carlos Ranulfo Pérez. Él decidió cambiarse el nombre y dijo no, ni Carlos ni Ranulfo. Yacu Sacha, agua del monte. Humacollo sería en Aymara. El Yacu Sacha, agua del monte, es en la lengua quichua del Ecuador. Fue candidato a la presidencia, no pudo entrar al balotaje. Yacu Pérez, hemos conversado con él. Ha sido interesante escucharlo a Yacu Pérez, un hombre tiene formación académica, es docente universitario. Yacu Pérez, él dice, no me gusta que me digan doctor, pero se me quedó algo. Y cada vez que voy escuchando más a los políticos, politólogos de tendencia izquierdista, derechista, que he podido entrevistar, no sé usted qué dirá, pero cada vez estoy más convencido de que el 21F fue el peor
error político que pudo cometer en su historia el movimiento al socialismo más y sus líderes. Lo peor que pudieron hacer, llevar a la gente a un referéndum y luego anular ese referéndum, incumplir el mandato del referéndum. Fue el error que le pasó la factura más cara seguramente en su trayectoria política a Evo Morales y también al movimiento al socialismo más. Terrible error político, de enceguecimiento político, de enceguecimiento cuando crees que tienes el poder absoluto y que todo está bajo tu control, incluido el pueblo. Yacu Pérez dice: aquel que quiere ir ya a un tercer mandato, eso ya no es democracia. Eso se convierte en dictadura, dijo Yacu Pérez.